respecto a la serie 4. La serie y queremos ver si nos podría dar más tiempo, ya que esto se nos está haciendo pesado para entregarlo a menos tardar el 5 de julio. Yo opino igual. ¿Por qué? Pues la verdad es que yo sí le he dedicado un poco de tiempo, profe, y pues igual y siento que no avanzo tan rápido. Y solo lo hago en mis tiempos que puedo. Ajá. ¿Y qué han pensado? Pues que si nos podría dar un poco más de tiempo para poderla pues terminar y realmente pues centrar nuestra atención en la serie, porque pues lo mismo del reajuste del semestre se nos está haciendo un poco pesado con todas las materias. Órale, ¿y cuánto es un poco más? Yujú. ¿Para el 15? O tal vez solo una semana más para el 10, de ser posible. Para el 10, por ejemplo, ¿podría ser posible, profesor? Sí, para el 10, profesor. Para el 10 es 5 días más. Uh-huh. Creo que quedaría tiempo suficiente para poderla terminar. ¿Para el 10? Tomando en cuenta que esa semana pues ya es vacaciones y podremos entrar más nuestra... Entonces, ¿para el 10 de julio? Si usted pudiese darnos ese tiempo, se lo agradeceríamos bastante. Derivadas. Ver tarea. Bla, 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 bla. Editar. A ver, ya entré. ¿10 de julio? Si se pudiese, sí, por favor. Sí. 10 de julio, cambiado. Sábado 10 de julio, 1 de la tarde. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, muchas gracias, profesor. Sí nos alivió mucho, profe. Gracias. Ya quedó el cambio, Ale. Muchas gracias. ¿Algo más por ahí? Bara, llévelo. No, ya creo que sería todo. Ya estamos bien, profe. Ok. Bueno. Recuerden que el día de hoy se publica la siguiente tarea para examen. Aplicaciones de tipo geométrico de la derivada. Y el jueves se publica la de aplicaciones de tipo físico, también para examen. Esas no hay que hacer video, solo la resolución y enviarla. ¿Y la de hoy cuándo se entregaría, profe? Mañana. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Ok. Bueno. Pero en 1 hora ya la acabaron. Ok. Y la del jueves, pues es para el viernes. Igual en 1 hora ya la acabaron. La de hoy son aplicaciones de tipo geométrico, que ya hace una semana las vimos. Y la del jueves es de tipo físico. Para ponerle emoción a esto, obviamente. Y bueno, vamos a arrancar aquí. ¿Dónde está el play? Play. Ahí está. Y el día de hoy, y de hecho toda esta semana, vamos a ver el tema llamado variación de funciones. Y el tema de variación de funciones, bueno, el objetivo del tema dice que el alumno, entiéndase ustedes, hará el análisis de la variación de una función. Es decir, van a determinar de qué manera se comporta. Para ello, vamos a saber sus características geométricas de la gráfica. Es decir,
vamos a poder medio dibujar a la gráfica, si no muy bonita, pues sí, bastante cercana a la verdad. Y con ello vamos a resolver problemas de optimación, aquellos problemas que ustedes llamaban de máximos y mínimos en bachillerato. Entonces es un tema pequeño, pero de mucha sustancia, de variación de funciones. Y esto lo estaremos viendo pues toda esta semana, ¿verdad? Estaremos hoy, mañana y pasado viendo y platicando esta parte y la acabaremos seguramente el jueves. Entonces, vamos a ponernos las pilas de cómo va a hacer este trabajo de variación de funciones. Para ello, estamos ocupando lo que ya conocemos de funciones, de límites, de continuidad y de derivadas, y le vamos a añadir, pues, el teorema de Weierstrass, el teorema de Bolzano, el teorema de Rolle, el teorema del valor medio del cálculo diferencial y el teorema de Cauchy. Toda esta información le van a dar sustento, soporte al análisis de curvas que vamos a hacer. Y con el análisis de curvas aprenderemos la manera de atacar los problemas de optimización. Cómo hallar un máximo, cómo hallar un mínimo y cómo saber si es un máximo o el máximo deseado o si es un mínimo o el mínimo deseado. Eso es lo que pretendemos hacer en este tema. Bueno, sin más preámbulos, el teorema de Weierstrass, ahí se creció mucho, el teorema de Weierstrass, así se pronuncia, teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass dice, mira, si tú tienes una función y igual a f de x, que sea continua en el intervalo cerrado de a con b, por eso suponemos que tú sabes evaluar la continuidad para una función. Bueno, si una función es continua en un intervalo cerrado que inicia en a y termina en b, esa sería la hipótesis. Entonces, dice el teorema, entre todos los posibles valores que tiene la función, hay uno, m mayúscula, que fue el resultado de evaluar la función en un punto x1. Este punto m mayúscula le llamaremos el máximo absoluto, porque no es superado por ningún otro valor de la función en el intervalo que estamos trabajando de a a b. ¿Qué dice esto? Dice, mira, este valor máximo absoluto es el valor más grande que tiene la función dentro del intervalo que estamos trabajando. En este intervalo de a a b, ningún valor de x te lleva a una y por encima. Por eso se llama máximo absoluto. Y es el valor de esta y. Se encuentra aquí. Y ese valor máximo fue resultado de una x dentro de este intervalo. Puede ser un extremo o un punto intermedio, pero es una x dentro del intervalo de a a b. De manera semejante, dice el teorema, existe un valor m minúscula resultado de la función en un punto x2, al cual llamaremos mínimo absoluto. Se llama así porque ningún otro valor está por debajo de él. Es decir, este no supera a nadie. No hay nadie por debajo de este mínimo absoluto. Vean, abajo de él no hay nadie más. Y este mínimo se obtuvo de una x que se encuentra dentro del intervalo. Eso es lo que dice el teorema de Weierstrass. La existencia de un valor de y, el mayor de todos, al cual llamamos máximo absoluto, y el valor mínimo absoluto, que es el menor de todos, hablando de los valores de la y, del recorrido, en este intervalo que va de a a b. Para que ello ocurra, simplemente es necesario que la función sea continua, o sea, que no tenga hoyos, saltos, asíntotas o ningún tipo de interrupción. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay preguntas ahí? Bueno, es el teorema de Weierstrass y habla del máximo, el mayor de todos. No hay nadie por encima de este número. Y habla del mínimo absoluto. No hay nadie por debajo de este valor, hablando de las y's. El teorema de Weierstrass se trabaja de manera coordinada con el teorema de Bolzano.
El teorema de Bolzano dice lo siguiente, mira, si una función y igual a f de x es continua en el intervalo cerrado que va de a a b, y tú eliges un valor de y, el que tú quieras, que se encuentre entre el mínimo y el máximo absolutos, esa es la hipótesis, lo que supone el teorema, entonces viene la afirmación, entonces hay al menos un valor x0 que pertenece al intervalo de a a b cerrado, que dio origen a este valor de y0. Ah, caray, ¿qué me acaba de decir ese teorema? Me dijo lo siguiente, mira, si tú tienes una función que sabes que es continua, no se rompe, no salta, no agujeros, no asíntotas, entonces basta con que tú elijas un valor de y, el que tú quieras, entre el mínimo y el máximo absolutos. Y este valor de y que tú elegiste, al menos tiene una x que le dio origen, pudiendo evidentemente tener más. Aquí, por ejemplo, tuvo más valores, pero ya eso es cuestión de la función, ¿de acuerdo? El teorema te aseguró la existencia de al menos un valor. Es decir, me están diciendo que dentro de los valores que están del mínimo al máximo en todo este rango, todos los valores de y, sin excepción, todos, procedieron de al menos una x dentro del intervalo cerrado de a a b. Es decir, si la función es continua, todas las x están ocupadas y todas las y están ocupadas. Y todo valor de y provino de una x dentro del intervalo que estamos trabajando. Vean en la animación de la derecha cómo el punto x se está moviendo a diferentes lugares, provocado porque el punto y se está moviendo a diferentes lugares entre el mínimo y el máximo absoluto. Pero vean cómo no importa dónde se mueva, siempre el valor de y, cuando rebota, siempre cae en algún valor de x dentro del intervalo de a a b. No importa dónde se mueva la y, la x nunca se sale del intervalo de a a b. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Le estamos dando consistencia a la idea de continuidad. La continuidad me está asegurando que para toda y hubo una x en el intervalo que estamos trabajando. ¿Vamos bien? ¿O hay preguntas ahí? Vamos bien, Todo profe. bien, profe. Luego tenemos un teorema muy curioso, muy interesante y a veces latosón, que es el teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice, mira, si tú tienes una función, si tú tienes una función cualquiera y igual a f de x, que cumple con las siguientes tres condiciones, ojo, debe cumplir las tres, si no el teorema no se puede usar. Si alguna falla, el teorema ya no se puede usar. La primera condición, que la función sea continua en el intervalo cerrado de a a b. Es decir, no hoyos, no saltos, no agujeros, no asíntotas, no cosas raras entre a y b. Primera condición. Segunda condición, si la función es derivable en el intervalo abierto de a a b. Recuerden que las derivadas, por definición del límite, no existen en los extremos. Por eso hablamos de un intervalo abierto, de a a b. Bueno, si es derivable, significa que no tiene cambios bruscos de dirección. Es decir, tiene un comportamiento estable. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición, que la función evaluada en los extremos debe dar lo mismo. La altura f de a debe ser igual a la altura f de b. Si todo esto se cumple, son las hipótesis, entonces dice la tesis, entonces al menos hay un valor de x en el intervalo abierto de a a b
para el cual su derivada en ese punto es igual con cero. ¿Qué me acaba de decir este teorema? Bueno, te acaba de decir lo siguiente. Si tú viste que tu función, al ser continua, no se interrumpió, no saltó, no tuvo hoyos, no tuvo asíntotas, al ser derivable, no cambió bruscamente de dirección en ese intervalo, y checaste que la altura en A es igual a la altura en B. Observa cómo aquí la función en A vale lo mismo que la función en B, es decir, tienen la misma altura. Si eso ocurre, el teorema te asegura, ¿sabes qué? Al menos hay un valor de X para el cual su recta tangente tiene pendiente cero, o sea, es una recta horizontal. Al menos te asegura hay un valor que hace esto. El al menos significa que puede haber más, pero seguro, al menos hay uno. En este ejemplo en particular, tuvimos dos puntos que hacían esto. Vean, aquí abajo este punto también tiene su recta tangente horizontal. Y entonces, el teorema de Rolle es el teorema que ustedes usaban en el bachillerato para hallar máximos y mínimos. Y entonces, en la prepa no te decían por qué se hacía. Simplemente decían, tú deriva igual a con cero y ahí está el máximo, ahí está el mínimo. Aquí le estamos dando consistencia a esas ideas prácticas. El teorema de Rolle es el que me está asegurando la presencia de estos puntos con derivada igual con cero, con pendiente igual a cero en su recta tangente. Una línea horizontal para acabar pronto. Teorema de Rolle. El problema del teorema de Rolle, como todo teorema, pues es el hecho de que si alguna condición falla, el teorema ya no se puede usar. Esa sería la lata del teorema de Rolle. Sin embargo, pues estas son sus hipótesis de trabajo. ¿Vamos bien? Luego tenemos el teorema del valor medio del cálculo diferencial, que es tal vez el teorema más importante de todos los cálculos, porque le da sentido, le da una idea a todos los cálculos. Todos los cálculos giran o fueron desarrollados a partir o sobre este teorema que tenemos aquí. Y entonces, el teorema del valor medio del cálculo diferencial dice, mira, si tú tienes una función y igual a f de x que cumple con dos condiciones únicamente. La primera, que sea continua en el intervalo cerrado que va de a b, no saltos, no hoyos, no asíntotas, no interrupciones. Y además es derivable en el intervalo abierto de a a b, es decir, no cambios bruscos de dirección, tiene un comportamiento estable. Si eso ocurre, entonces el teorema te asegura, hay al menos un valor de x en el intervalo abierto de a b, para el cual su derivada en ese punto va a ser igual al cociente de f de b menos f de a dividido entre b menos a. Y ya. Ah, caray, ¿qué demonios dijo este teorema? Bueno, no es complicado. Te pidió que la función fuera continua, no se interrumpe. Te pidió que fuera derivable, no tiene comportamientos extraños, es muy estable en su comportamiento. Y nada más eso te pidió. Te dijo, ¿qué crees? Hay un punto al menos, puede haber más, pero seguro hay uno, para el cual, cuando lo encuentres, ¿qué te crees? Su derivada en ese punto, que es la pendiente de esta recta tangente, va a ser igual a la pendiente que une los extremos. Ah, caray, ¿por qué? Porque si lo piensas,
f de B menos f de A es el cambio de Y. Y B menos A es el cambio de X. Y delta Y entre delta X, pues es la pendiente que hay entre el extremo A y el extremo B. Si te fijas en la lámina, el punto A, aquí tiene su Y, el punto B, acá tiene su y la recta que los une tiene una pendiente que es justamente el numerito que estamos calculando aquí. El teorema del valor medio del cálculo diferencial te está diciendo, ¿qué crees? Hay una derivada, hay una recta tangente, al menos una recta tangente, que tiene el mismo tamaño, la misma inclinación que la recta que acabas de formar entre tus dos extremos. Dice al menos uno. En nuestro ejemplo, encontramos esta recta con la misma inclinación, con la misma pendiente, pero puede haber más. En este ejemplo, tenemos este punto que también presenta su recta tangente, la misma inclinación que la recta que une los extremos. Es algo parecido a las aplicaciones geométricas que estuvimos haciendo, finalmente. El punto en el cual la recta tangente tiene la misma inclinación que una recta conocida, solo que ahora la recta conocida, pues es la recta que va del inicio al final en nuestra función para este intervalo. ¿Voy bien o me regreso? Preguntas ahí. ¿Por qué es tan importante el teorema del valor medio del cálculo diferencial? Bueno, justamente por el hecho de que el teorema está construido con dos extremos que yo puedo poner donde a mí se me pegue la gana. Total y completamente. Entonces, si yo pusiera mi extremo B, yo lo quisiera poner aquí, pues yo tranquilamente podría hacerlo. Y ahora la recta que une los extremos iría de aquí a acá, porque mi gráfica se detendría en este pedacito. Y sin embargo, vean, habría una recta tangente que sería paralela y con un punto X trabajando. O puedo mover al punto A otro lugar y ahora la recta es esta. Y sin embargo, sigue habiendo una recta tangente al menos paralela con ella. O podría mover ambos. Y en este pedacito de curva, aquí estaría la recta que une los extremos y habría una recta tangente que la iría siguiendo. Es decir, el teorema del valor medio me dice, no importa qué extremos elijas, siempre habrá al menos una recta tangente que los va a seguir en cualquier valor que quieras poner del dominio. Por ejemplo, si a mí se me ocurre poner aquí al punto B y aquí al punto A, la recta tangente resultó ser horizontal. Vean, y entonces eso se parece mucho al teorema de Rolle, en el que Rolle te decía, obliga a que las alturas fueran iguales. Con eso aseguraba la recta horizontal y la tangente horizontal. Entonces, esto me dice que el teorema de Rolle no es más que un caso particular
del teorema del valor medio del cálculo diferencial, cuando las alturas alcanzan el mismo valor. El teorema del valor medio acaba de absorber al teorema de Rolle. Pero lo más importante, decía yo, es el hecho de que no importa la curva, mientras sea continua y derivable, no importan los extremos donde los quieras poner, siempre habrá una recta tangente que los vaya siguiendo. No importa cómo los coloques, siempre habrá una recta tangente que los vaya siguiendo, y por ser tangente, la tangente va siguiendo a la curva. ¿Esto qué me dice? Algo que no está escrito, pero es muy importante. Para toda curva continua y derivable, las rectas tangentes siempre siguen a la curva. ¿Y eso para qué me sirve? Pues muy fácil. Tu problema es que quieres saber cómo es la curva. Quieres seguir a la curva, pero la curva es medio complicada de seguir por todas las fórmulas y operaciones. Pero ¿qué pasa si supieras lo que hacen sus rectas tangentes? Ah, pues si yo supiera lo que hacen sus rectas tangentes todo el tiempo, siguiendo a las tangentes, yo puedo seguir a la curva. Esa es la base de nuestro análisis de curvas en este tema. Vamos a seguir a la curva, vamos a analizar a la curva, vamos a saber lo que hace la curva, simplemente siguiendo a las rectas tangentes. Y eso lo hacemos gracias al teorema del valor medio del cálculo diferencial. Por eso es tan importante el teorema. ¿Vamos bien? ¿O hay preguntas? Tan importante es que tiene corolarios, o sea, anexos, apéndices automáticos. El primer corolario dice, mira, si una función tiene derivada nula en un intervalo, necesariamente se trata de una función constante. Ah, caray, ¿qué acaba de ocurrir aquí? Algo muy sencillo. Si la derivada fue nula, la derivada es 0, en todo un intervalo, significa que todas las rectas tangentes, sin importar el punto que elijas, todas fueron horizontales. Y para que esto sea posible, significa que de origen la curva nunca se salió de esa horizontal. Por eso se trata de una función constante. Porque le estoy siguiendo a la curva desde sus derivadas. Si todas sus derivadas fueron horizontales, la curva tuvo que ser horizontal en todo su camino. Preguntas ahí. Segundo corolario. Más importante aún todavía. Dice, mira, si tú tienes dos funciones diferentes, y igual a f1 de x, y igual a f2 de x, pero resulta que tienen derivadas iguales en un intervalo. Ah, caray, si tienen derivadas iguales, significa que se están moviendo de la misma manera. Es decir, tienen la misma forma, desarrollan la misma trayectoria. Y entonces la pregunta es, ¿por qué son diferentes? Ah, son diferentes porque una está trasladada con respecto de la otra. Son diferentes en una constante de traslación en ese intervalo. Hay una constante que la traslada a una de la otra. Si te fijas, aquí tengo la curva en color rojo que tiene el mismo comportamiento que la curva en color azul.
solo que una está más arriba que la otra, es decir, hay una constante que te movió la posición de cada valor de y, lo elevó o lo bajó. Esa es la constante de traslación que dice este teorema. ¿Por qué sé que tienen la misma forma? Porque al tener la misma derivada, hacen lo mismo, tienen el mismo comportamiento, pero lo están haciendo en diferente lugar. Vean, tienen las mismas rectas tangentes para el mismo valor de x. Lo que cambia son las y's. Lo están haciendo en diferente lugar. Una se encuentra trasladada de la otra. A eso se refiere con una constante, lo que las hace diferentes. Recuerda, ya estoy usando las derivadas para ver el comportamiento, la forma de la función. Al tener iguales derivadas, tienen igual comportamiento, pero probablemente una lo hace en un sitio y la otra lo hace pues en otro sitio. Esta constante de traslación es la constante que tanto te peleaban tus profesores en cálculo integral. Cada vez que integrabas, te decían más una constante, más una constante. Y si tú no ponías la constante, te ponían mal la integral. Y tú te enojabas y decías, ¿por qué me la puso mal si solo faltó ponerle la C? Porque esa constante me dice si me estoy refiriendo a esta curva o a esta curva. Así de fácil, así de importante es esa constante de integración que proviene del teorema del valor medio del cálculo diferencial, justamente. Tan importante es esta constante que su estudio y determinación es motivo de todo un curso. Oh, sí, todo un curso. Habrás oído de la materia ecuaciones diferenciales que vas a ver en tercero o cuarto semestre. El único objetivo de esta materia llamada ecuaciones diferenciales, que habrás oído que no es muy sencilla, su único objetivo es encontrar el valor exacto que toma esta constante. Toda una materia exclusivamente para hallar a esa constante que apareció justo con el teorema del valor medio del cálculo diferencial. De ahí la importancia de este teorema y sus aplicaciones. Preguntas ahí. Y luego tenemos el teorema del valor medio del cálculo diferencial aplicado para dos funciones de manera simultánea. Esto se conoce como teorema de Cauchy. Y es muy simple, dice, mira, si tienes dos funciones f y g diferentes, que son continuas en el intervalo cerrado de a a b y que son derivables en el intervalo abierto de a a b, y g tiene una derivada distinta de 0 en este intervalo, entonces dice el teorema, ¿sabes qué? Al menos hay un valor de x para el cual el cociente de las derivadas en esa x es igual al cociente de f de b menos f de a entre g de b menos g de a. Ah, caray, ¿qué demonios pasó aquí? Pues f de b menos f de a es el cambio de f en un intervalo que va de a a b. Y g de b menos g de a es el cambio de g en un intervalo que va de a a b. ¿Qué me está diciendo esto? Que la proporción que guardan los incrementos o los cambios de incrementos de las funciones es igual a la proporción que guardan sus derivadas para un punto en particular. Ah, caray. Entonces, me están afirmando que, aunque tenga curvas completamente diferentes, cada una por su propio camino, si yo conozco de qué manera este incremento
se asocia con este otro incremento, esto es la proporción que tenemos aquí, entonces, conociendo a una de las derivadas, puedo saber lo que hace la otra derivada. Es decir, conociendo cómo se comporta una gráfica no muy complicada, con esta relación, yo puedo encontrar de qué manera se encuentra la que es más elaborada. Una función diferente me dice cómo se comporta otra, siempre y cuando conozcamos esta constante de proporción entre los extremos que hayamos elegido para trabajar. El teorema vino de algo básicamente algebraico, en el cual se cancelaron divisores y de ahí salió la equivalencia, pero es más importante justamente lo que dice, cómo a partir de una curva distinta puedo encontrar el comportamiento de otra que pudiera ser tal vez más complicada. Me estoy colgando de una curva para saber cómo es otra más difícil. También lo vamos a ocupar mucho en cálculo vectorial. Preguntas ahí. Y todo esto viene de estos 5 teoremas que tenemos aquí. ¿Cómo se trabajan? Muy simple. Vamos a ver un ejemplo para que luego hagamos unos ejercicios. Fíjense bien. Yo tengo este ejemplo. Quiero averiguar si una función cumple las condiciones del teorema del valor de Rolle. Si es que eso ocurre, si se cumplen las hipótesis, quiero saber en dónde se verifica. Bueno, a mí me dan una función en un intervalo y de ahí trabajo. Obviamente nosotros sabemos reconocer si es continua. Continua en el intervalo cerrado de -2 a 2. Claro, por ser un polinomio sabemos que es continuo. De la misma manera, al ser un polinomio, pues sabemos que también será derivable. No tiene problemas de derivabilidad. Llevo verificada la segunda condición. ¿Qué pasa con la tercera condición? Dice, evalúa f de A y evalúa f de B. Ah, ok. En mi función original, evalúo f de A, f de -2. Me dio -1. Después, en la función original, evalúo f de B, la función en +2. Y al evaluarla me dio 7. Y luego los comparo. Oye, no resultaron iguales. Como no son iguales, no se cumple la tercera condición. Y así lo pongo. Así como está, esta función no cumple las condiciones del teorema de Rolle. ¿Por qué? Porque si te fijas en la lámina, la recta que une los extremos no está a la misma altura. Por eso no me deja usar el teorema de Rolle, que es lo que marca, lo que distingue al teorema de Rolle, que los extremos se encuentren a la misma altura. Y si eso ocurría, el teorema te permitiría hablar de rectas tangentes de pendiente cero. Obviamente tú te acuerdas de la prepa. Oye, eso yo lo vi en prepa. Y en prepa, pues aquí había un punto con pendiente cero. Eran los máximos y mínimos que calculábamos en la prepa, lo cual es verdad. Entonces, alguien miente, o miente el profe de la prepa, o miente el teorema. Como el teorema no puede mentir, significa que quien mente fue el profe de la prepa. Y más que mentir, omitió decirte toda la verdad. ¿Por qué el teorema así se puede usar? Por la siguiente situación. Basta con que yo mueva los extremos del lugar, como decía yo hace un rato. Al mover los extremos del lugar, vean, yo cambié a la A y a la B del lugar. Es la misma función, pero al tener extremos diferentes, ya hice que las alturas se emparejen. Y entonces ya permití que la línea que une los extremos sea horizontal y por lo tanto ya permito la presencia de rectas tangentes horizontales. Claro, esto no te lo decía tu profesor, pero vamos entendiendo por qué se podía hacer.
yo puedo manipular el extremo A y el extremo B. Cuando las tres condiciones se verifican, o son las tres o es ninguna, ¿de acuerdo? Si se cumplen las tres, bueno, la práctica dice, saca la derivada y obliga a que tu derivada tome el valor de 0 para hallar el punto donde ocurren estas tangencias. Ok, igualando aquí con álgebra, me queda que x cuadrada debe ser 2 entre 3. Y sacando la raíz, tenemos que en más 0.82 y en menos 0.82 aparece esto. De ahí salió este 0.82 que tengo aquí arriba y este que tengo aquí abajo. Vean, aquí están los puntos. Justamente salieron de esta ecuación. Esto es lo que hacemos con el teorema de Rolle. Checar sus hipótesis y cuando se cumplen, sacar la derivada e igualarla con 0 a ver dónde se hacen verdad, dónde se hacen ciertas. Pero vean cómo el truco fueron los extremos. Finalmente yo puedo poner los extremos, si los puedo mover, los muevo. Si no puedo moverlos, pues con lo que tengo que decir cumple o no cumple y todos en paz. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas ahí. Preguntas. Profe, yo tengo una. Mande. ¿Cómo saber dónde mover los extremos? Bueno, ya es cuestión de jugarle ahí al vivo para ver dónde está la recta tangente horizontal. Depende de dónde la quiero poner. Hay muchos puntos posibles, porque si tú te fijas, en la curva original, yo elegí esos dos, pero bien pude buscar puntos que fueran válidos, ¿no? Por ejemplo, si elijo este, habría que buscar este y este, ¿no? Si elijo, por ejemplo, ese de acá, pues sería este con este, ¿no? Habría muchas posibles situaciones. Entonces, ya es cuestión de uno ir buscándole. Realmente cualquier gráfica, cualquier curva, yo puedo hacer esto. Elegir un par de valores donde la recta que los une, pues resulte horizontal. No hay una sola forma, hay muchos valores posibles. ¿Sale? Gracias. Con esto en mente, me regresé. Con esto en mente, quiero que me ayuden a determinar si esta función cumple las condiciones del teorema de Rolle. Y si es así, quiero que me digan en dónde se verifica. Todos
Bueno. ¿Se deja o no se deja? Díganme que sí se dejó. ¡Yuhu! Fíjense. Hay un también plumón. Acá está. Fíjense bien. La función, así como viene, es continua de -3 a 3. Si lo es, ¿por qué? Si no lo es, ¿por qué? ¿Por qué sí lo es? Digamos que, así como dices, no hay nada que le impida ser continua. Polinomial no es del todo, pero no es tampoco una función que tenga problemas de inexistencia, por eso sí es continua. Ahora, ¿qué pasa con su derivada? Cuando yo saco la derivada, bueno, suponemos que saben derivar primero, ¿verdad? Nos quedó -2/3 de x a la -1/3. Ese exponente negativo lo que está diciendo es que estamos ante la presencia de un divisor. Entonces, el x a la 1/3 lo colocamos en el divisor. Nos queda 2 entre 3 por x a la 1/3 dividiendo. El signo menos se lo puedo poner al de arriba o al de abajo, se lo puse al de arriba. Cuando yo hice esto, ¿qué observo? Que este divisor no debe ser 0 para que exista una operación. Cuando se vuelve 0, cuando x es igual a 0, se vuelve 0 el divisor. Entonces, yo no puedo permitir que x valga 0. Y ahora observo, oye, este x igual a 0 pertenece al intervalo. Como sí pertenece al intervalo, en ese momento, yo anoto, no cumple las condiciones del teorema de Rolle, porque dejó de ser derivable en el punto 0. Dejó de ser derivable de -3 a 3. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? Sí. Veamos otro a ver cómo nos va. Me piden averiguar si la siguiente función cumple las condiciones del teorema de Rolle. Y me dan la función y igual al valor absoluto de x menos 2 en el intervalo de -2 a 6. Y checamos otra vez, una por una, las hipótesis. Primera pregunta, oye, ¿la función es continua de -2 a 6? ¿Hay motivo para que no lo sea? No. Como no hay motivo para que deje de serlo, concluimos que la función es continua. Pregunta, ¿es derivable de -2 a 6? Aquí bien podríamos calcular la derivada. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, ¿qué ocurría con la función valor absoluto? Es una función que tiene un vértice o punto de quiebre, ¿estamos de acuerdo? En este caso, si la lleva al E0, ¿cuánto vale X? Vale 2. Y significa que aquí en 2, la gráfica tiene un vértice. Y si tiene un vértice, tiene un pico, tiene un rebote, me puedo dar cuenta que aquí la derivada no va a existir. ¿Por qué no va a existir? Porque la derivada por izquierda tendrá un valor diferente al de la derivada por derecha, y eso no puede ocurrir. Por esa razón, deja de ser derivable en el intervalo, puesto que 2 está dentro del intervalo. Al no cumplir las condiciones, damos por terminado el ejercicio o el análisis. Preguntas ahí.
qué bueno que conocemos la función valor absoluto. ¿Estamos bien? ¿Puedo poner otro? Ok. ¿Qué pasa si te pido analizar la siguiente función para el teorema de Rolle en el intervalo de -2 a 1? Hipótesis, son tres. ¿Es continua de -2 a 1? Sí. Por ser un polinomio, si es continuo. ¿Es derivable de -2 a 1? Sí. Sí sería derivable por ser también polinomial. Y ahora la pregunta, ¿la función evaluada en A, o sea, en -2, es igual a la función evaluada en B, o sea, en 1? Pues habría que evaluar la función a ver si es cierto que dan iguales, ¿no? Y ahí nuestro conocimiento de evaluar funciones es el que está entrando en acción. ¿Cuánto vale la función en -2 y cuánto vale la función en 1? Estás evaluando. En uno vale -3. ¿Perdón? En uno vale -3 y en -2 vale 8, 2. Creo que vale -5, me parece. -5. No, a ver, espera. La de -2 ya te falló. Sí, es lo que estoy viendo, espera. Y la de B, por lo que oí, también te falló. ¿Cuánto vale la función en -2 y cuánto vale la función en 1 para ver si f de A es igual a f de B? -1 y -1. ¿Me preguntas o me afirmas? Afirmo, como los policías. Sí, es correcto, vale -1. Entonces, sí se cumplieron las tres condiciones. Fue continua de -2 a 1, fue derivable de -2 a 1 y f de A fue igual a f de B. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que encontraremos al menos una x para la cual su derivada sea igual con 0. ¿Qué hay que hacer ahora? Tomar la derivada que ya encontramos y la vamos a forzar a igualarla a 0. ¿Cuánto es la derivada? Por mera curiosidad. ¿Sabemos derivar? Si no sabemos derivar, de este curso no nos vamos, ¿eh? Correcto. Y esa derivada la igualamos con 0 para ver dónde se cumple. Y ahí, pues es tu poderosa álgebra la que entra en acción, ¿no? Ok. El álgebra, la parte algebraica, te dio dos soluciones. A partir de ahí, tú tienes que decidir si las dos son solución del problema o solo una de las dos. ¿Cuál sería la lógica? ¿Entran las dos o entra solo alguna de las dos? ¿Entran las dos?
Yo creo que no. Algo no cuadra con esas dos. ¿Qué dice el teorema? Si se cumplen las hipótesis, existe al menos un valor x0 dentro del intervalo abierto. Si eso es cierto, ¿qué podemos concluir? Que solo una de las raíces va a entrar. Vean, aquí en la lámina podemos ver justamente cómo solo una de las raíces está entrando. Si bien es cierto, la parte algebraica nos llevó a dos soluciones, el extremo 1 ya no se debe incluir para la derivada. Recuerda que es en un intervalo abierto. X0 debe estar del intervalo abierto de menos 2 a 1. Por ser abierto, el 1 queda descartado y eso nos dio únicamente la solución en menos 1. En nuestra lámina encontramos el punto menos 1 que nos llevó a esta recta tangente horizontal. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Entonces, que el álgebra me dé varias soluciones no significa que yo en cálculo voy a tomar todas las soluciones. Voy a tomar las que estén dentro del intervalo que estamos pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? Ninguna, profe. ¿Ok? Entonces, una cosa es la respuesta algebraica y nosotros tenemos que analizar y decidir si entran todas las soluciones o solo algunas de ellas, de acuerdo con lo que dice nuestro teorema. ¿Ok? ¿Preguntas? Ahora, hasta ahorita hemos visto teorema de rol o ejercicios con teorema de rol. Vamos a ver unos ejercicios con teorema del valor medio del cálculo diferencial, en los cuales, si recuerdan, solo tendremos dos condiciones, que sea continua y que sea derivable. Si se cumplen, podremos aplicar la tesis del teorema del valor medio del cálculo diferencial. ¿Todos listos? Voy al siguiente ejercicio. Sí, profe. Aquí está. Quiero saber si cumple las condiciones del teorema del valor medio del cálculo diferencial, la función y igual a x cúbica menos x en el intervalo cerrado de menos 2 a 2. Paso 1, hipótesis. ¿Es continua de menos 2 a 2? ¿Es o no es continua? ¿Y por qué lo es? Porque es un polinomio. ¿Es derivable en el intervalo abierto de menos 2 a 2? ¿Es o no es derivable? Sí, ¿Por qué sí? pues porque es un polinomio. Porque es un polinomio. Recuerden que los por qué son importantes. Entonces, ya cumplió las dos hipótesis. ¿Qué dice
la tesis, que la derivada en un punto que queremos encontrar debe ser igual al cociente de f de b menos f de a entre b menos a. Hay un punto x0 que estamos buscando en el cual su derivada es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces, vamos a calcular la derivada, que ya la tenemos, vamos a calcular este cociente y vamos a forzar la igualdad para encontrar este punto x. Todo suyo, a ver a qué llegamos. ¿Cuánto nos dio f de a? O sea, f de menos 2. Da menos 6. ¿Correcto? ¿Y cuánto nos da f de a? O sea, f de 2. 6. Más 6. Entonces, el cociente f de b menos f de a entre b menos a, ¿cómo luce? Y cuidado con los signos, por favor. Arriba, en el numerador, quedaría 6 menos menos 6, creo, ¿va? Cuidado con ese menos menos que se vuelve más. 6 menos menos 6. Y abajo nos quedaría 2 menos menos 2. Cuidado con ese menos menos otra vez. Se vuelve más. ¿Qué nos queda el cociente? Queda igual a 3, ¿no? Queda igual a 3. Ya tengo la pendiente que une los extremos. Que sigue ahora. Esa es la pendiente. ¿Se acuerdan de la recta dada que les daba yo un problema geométrico? Ahí está la pendiente dada. Ahora hay que igualarla con la derivada para ver en qué puntos ocurre. Entonces, la derivada la igualamos a ese valor de 3 que acaba de encontrar su compañero Said. ¿Vale? Y ahí tu poderosísima álgebra, pues te lleva a una solución que es... ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o nos creen? Nos creen. Miren, ya apareció la respuesta. Hipótesis fue continua por ser polinomio, fue derivable por ser polinomio, la derivada 3x cuadrada menos 1, la pendiente resta de extremos en y, resta de extremos en x, nos dio 3, e igualamos la pendiente a la derivada, y x al cuadrado pues es igual a 4 tercios, muy fácil de despejar, uno pasó sumando y el 3 dividiendo. Al sacar raíz me queda más menos la raíz de 4 entre 3, que nos llevaría a 2 entre la raíz de 3, tanto positivo como negativo. Y ambas están dentro del intervalo abierto de menos 2 a 2. Por lo tanto, ambas son soluciones del problema. En nuestra imagen podemos ver cómo la recta que une los extremos, vean, aquí está, tuvo dos rectas tangentes paralelas que aquí están. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues encontramos la X de este punto y la X de este otro punto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que encontramos en estas soluciones. Preguntas ahí. Ya estamos haciendo un ejercicio con teorema del valor medio del cálculo diferencial.
Mande. ¿Quién era? No, profe, me equivoqué. Ah, Perdón. ok. ¿Preguntas? ¿Puedo poner otro? Sí, profe. A ver, ayúdenme a investigar si la siguiente función cumple las condiciones del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Y si es así, ¿para qué valores se verifica? Ah, ya me acabé mi refresco. Recuerden, pregunta 1, ¿es continua? ¿Qué pasó? Eso no es continua. Ya se fueron. Eso no continúa. Sí, sí, es continua, ¿Por qué lo es, Cintia? porque habla de una raíz cúbica, entonces cualquier número No va a tiene existir la raíz. problemas para existir. De acuerdo, muy bien. ¿Es continua? Sí. ¿Es derivable? Bueno, pues hay que ver cómo queda la derivada, ¿no? ¿Cómo queda su derivada? Porque suponemos que pueden derivar, ¿verdad? Ya demostraron su examen donde todo fue muy bonito, sus derivadas. A ver si es cierto, quiero esta derivada. ¿Cómo queda la derivada? Queda 2 sobre 3 por x menos 2 a la 1/3. Que es correcto. En ese divisor, ¿qué problema encontramos? ¿Deja de existir el divisor? ¿El cociente? Cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 2, el divisor vale 0 y deja de existir el cociente. ¿Y ese 2 está dentro del intervalo 0,3? Sí. Sí. Y por lo tanto, ¿qué tengo que decir? No cumple. Lo completo. No cumple con las condiciones del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Así lo pondríamos completo y tan tan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dejó de ser derivable en 2. Ahí, al no ser una derivada que exista, entonces tenemos un cambio brusco de dirección. Por eso está esa derivada que no existe. Hay función, pero no hay derivada. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Vamos por otro? Ayúdenme con el siguiente a ver cómo nos va. Quiero investigar si la función cumple las condiciones del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Y si es así, ¿en qué valores se verifica? Y me dan y igual a 2 entre x en el intervalo de -1 a 2.
No cumple las condiciones. Ah, caray, ¿cuál no cumplió? Sin miedo. Porque no es continua. Porque no no cumple es continua, ¿en dónde? en x igual a 0. Y como ese valor de 0 está dentro del intervalo, eso es lo que me impide trabajar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es solo porque me dé 0, sino que esté dentro del intervalo del 0, lo que me impide seguir trabajando. ¿De acuerdo? En efecto, la función en 0 no existe y por consiguiente, pues tampoco existe la derivada, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿O hay preguntas? Todo bien, profe. Que me den un ejercicio para hacer no significa que se pueda terminar completo, ¿de acuerdo? Si una hipótesis falla, pues ya no continuamos, ¿ok? Ayúdenme con el siguiente ejercicio a ver cómo nos va. Quiero investigar si la siguiente función cumple las condiciones del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Y si es así, quiero saber en qué puntos se verifica. Todo suyo.
¿Se deja o no se deja? ¿Ya quedó? Vean, aquí apareció la solución y podemos ver que a pesar de la potencia fraccionaria, no crea problemas y es continua. Su derivada, bueno, nos quedó 4 tercios de x a la menos 1 tercio, o sea, 4 sobre 3 veces x a la 1 tercio, que solo tiene problemas en cero. X no debe ser cero, pero como cero no se encuentra en el intervalo, podemos continuar. Y entonces puedo aplicar las condiciones, entonces si cumple, y evalúo la función en A, me queda 9, la función en B me queda 3, y la pendiente que une los extremos es igual a menos 6 séptimos. Esta pendiente yo la igualo con mi derivada, aquí está, de donde por teorema de la proporción, 3 veces x a la 1 tercio, pues es 4 por 7 en 3 es negativo, o sea, menos 28 sextos. El 3 me lleva a menos 28 18avos o bien menos 14 novenos. Y la raíz cúbica pues pasa como cubo, ¿verdad? Me queda el cubo de 14 novenos negativos, o sea, el valor de menos 2.744.729avos, que equivale más o menos a 3.76 negativo. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, finalmente, como el problema del cero no estuvo dentro de mi intervalo, pues tenemos que de extremo a extremo, la recta que une los extremos tiene esa inclinación fuerte hacia abajo, y la recta tangente que acabamos de encontrar tiene la misma pendiente, solo que lo hace en este punto, que es donde está la x de menos 3.76. Acá está el menos 3.76. Aquí abajo. Ese es el valor que acabamos de encontrar. Entonces, que tenga un problema de indeterminación no significa que ya quede el problema al teorema descartado. Hay que ver si el punto entra o no entra en el intervalo y eso me permite decidir si continúo o no continúo con este análisis del teorema, en este caso del valor medio del cálculo diferencial. Preguntas ahí. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Ok.
Entonces, si les parece bien, con esto cerramos la clase de hoy. Por favor, vuelvan a leer los teoremas, vuelvan a leer los ejercicios. Si hay preguntas, pues mañana preguntan, ¿de acuerdo? Mañana entramos directo y sin escalas al análisis de curvas. Vamos a plantear el método y vamos a analizar curvas el día de mañana. En un rato más, a las 9, se publica el ejercicio para examen. Se entrega el día de mañana, a más tardar a las 11 de la mañana. Lo pueden hacer en un rato, en una hora ya acabaron los 2 ejercicios. Son 2 sobre aplicaciones de tipo geométrico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El jueves les publico otro ejercicio con valor de examen sobre aplicaciones de tipo físico de la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, con esto damos por concluida la clase de hoy. Ahí, acá está. Y nos vemos el día de mañana. Gracias, buenas noches.